buenas noches y muchas gracias por haber seleccionado la película para proyectarse aquí en la sala San Borondón. Y bueno, la experiencia que estamos teniendo ahora es bastante extravagante, ¿no? Es decir, una presentación, digamos, en directo por la radio para unos radioyentes que no podrán ver la película, pero al final, como si la hubieran visto, van a poder estar presentes en el coloquio, ¿no? O sea, yo espero que, como tú dices, lo de las tecnologías, en poco tiempo Radio San Borondón puede tener su canal en Internet directo, como ya se tiene, con lo cual ya se resolvería ese problema. Es decir, se podría ver perfectamente la película en directo, igual que la estamos viendo aquí, y luego, pues, de alguna forma se participaría en ese coloquio que tú dices, ¿no? Y efectivamente, hablando un poco de lo que tú comentas, la película plantea una serie de cuestiones de la comunicación humana, precisamente, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió el situar a 4 personajes, a 2 parejas que hablan entre ellos. Cada pareja habla con cada uno entre ellos y cada uno está supuestamente en un sitio diferente. Es decir, uno está en su casa, otro en un momento dado está en Roma, luego está en Washington, luego se va a otro. Y otro personaje pues se ha trasladado a África, a una ONG, ¿no? Y en Dakar, y pues allí pues está hablando con su novia todo el rato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es tener ahora esta herramienta de comunicación tan potente como que tú puedes estar hablando con otra persona durante horas. Porque no estamos hablando ya no de la carta, no estamos hablando del teléfono, en el cual, pues, bueno, hasta hace poco pues corrían los minutos y por tanto el dinero que te está costando la llamada y por lo tanto solamente se podían comunicar como muy poquitas cosas. Estoy muy bien, te llamaré mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora en Internet la relación entre los internautas es completamente diferente, por cuanto, no sé, pueden estar abiertas las dos a través de esta espacio virtual, con lo cual parece que la comunicación no solamente ya no estás tan lejos, sino que de alguna forma la comunicación que se establece es un tú a tú y aquello es una especie de ventanita y la otra persona podría estar al otro lado, ¿no? Ese otro lado pues, puede haber una distancia de 100 metros, como en ese caso de miles de kilómetros, ¿no? Pero que la comunicación se establece. Entonces, claro, como se establece esas relaciones, entonces yo me preguntaba, digo, bueno, como toda comunicación humana, aquí lo más importante no es tanto lo que se dice, es lo que se trata de comunicar, sino aquella que se oculta. Y por lo tanto yo a los actores lo que les marqué sobre todo es una película de texto, es decir, yo nunca había hecho una película con tanto texto, incluso los 2 últimos cortos que hemos estado rodando este año, yo creo que un poco para curarme en salud, ya me olvidé, es decir, las hemos hecho prácticamente sin ninguna frase, después de tanta palabrería como es en esa película, pero que lo importante, yo les comentaba a los actores, no era exactamente lo que se dice, sino aquello que se oculta. Y por lo tanto lo que se oculta está en la gestualidad, es decir, en la expresión de los ojos, en la manera en que uno pues, se sienta delante del ordenador para poder comunicarse, ¿no? Que eso es un poco lo que yo invito a los espectadores para que observen sobre todo. Es decir, la gente hablará mucho, se dirá muchas cosas, pero en algún momento uno empieza a sospechar que ahí no se dice toda la verdad y ahí aparece un poco una especie de suspense, que es un poco lo que va llevando al final. Es decir, suspense que puede ser qué relación hay entre estas 2 parejas que parece que no se conocen entre sí, se conocen de verdad, no llegarán a conocerse. Son esas preguntas un poco que se van planteando, ¿no? Bueno, pues si les parece, vamos a verla y al final tendremos un rato para hablar y charlar más en profundidad, habiéndola visto. Muchísimas gracias y gracias que no te las había dado porque sé que no está un poquillo ahí malo de la garganta, o sea que Sí, gracias por sí. ese Bueno, esfuerzo. de todas maneras, quería añadir una cosa en cuanto a la producción. La película también se plantea un poco como una alternativa a las películas que se suelen hacer para cine, ¿no? Y todo el mundo cree que hacer una película necesita un gran presupuesto, una producción potente para poder abarcar, no sé qué. Hombre, hacer una película, creo que hay otras maneras de hacer una película, sobre todo de hacer una película que enganche al espectador, que comunique cosas de verdad y que no hace falta todo ese aparataje tan potente, ¿no? El único problema es un poco la difusión de este material, pero yo creo que, y con ayuda de las nuevas tecnologías, el hecho de ya poder colgar las películas en Internet y que cada uno pues se sirva a su deseo y poder luego decir, bueno, pues esa película ha tenido tantas descargas, pues un poco una cierta satisfacción para el que ha puesto esa película ahí, ¿no? Que un poco equivaldría al número de espectadores posibles en una sala. ¿Se grabó en la laguna? ¿Se grabó en la Se laguna? grabó completamente en la laguna, sí. Bueno, pues ahí está, en los arrozales, ojalá lo pasen muy bien. Muchas gracias por venir y vamos a verla.
Nos vamos a la sala. Bueno, pues ahora sí que continuamos en directo. Ya acabó la película, los oyentes de Radio San Borondón se la perdieron, pero bueno, aquí estamos con el director, con algunos de los actores y bueno, lo hemos pasado magníficamente bien. Yo voy a coger el micrófono porque, bueno, me gustaría, Josep, que nos contaras esa experiencia. Todos nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? La duración de la película es... Eran 78 minutos. Pues 78 minutos que se han pasado volando y un rodaje en un cuartito, no sé de cuántas dimensiones, pero bueno, 4 actores y como tú decías, pues de una producción pues muy reducida de costos, me imagino, ¿no? Háblanos un poco de esa experiencia. Bueno, muy reducida a costo porque sobre todo lo que cuenta más es el tiempo que tú tardas en hacer la película. Entonces, si no tienes que buscarte la vida en lugares distintos para montar lo que es el set, pues entonces te facilita mucho, ¿no? El hecho de rodar en tu propia casa, pues más todavía, ¿no? Porque incluso tienes el tema de la intendencia, el poder comer al lado, el poder descansar, el poder preparar las cosas con tranquilidad, ¿no? Y sí, en realidad mucha gente, por eso ponemos al final de todo, bueno, los radioyentes no lo habrán visto, pero cuando termina la película, después de los títulos, hay, en fin, eso típico que en algunas películas ponen, que es el propio making of, que en este caso es un making of falso, o sea, también como igual que hacen, ¿no? Es decir, que preparan making of para sorprender un poco al público, ¿no? Y en ese caso lo que era es un plano, digamos, un plano secuencia en el cual que recorre físicamente todo lo que es el plató, que es toda la casa, ¿no? Es decir, es una casa en varias plantas y por lo tanto pues estaban colocadas, digamos, cada una de las localizaciones, que uno se suponía que estaba en Washington, el otro se suponía que estaba en Senegal, pues uno estaba en una habitación del sótano, otro estaba en el primer piso, conectados efectivamente a través de la webcam. Por lo tanto, esa conexión es lo que comentaba al principio, ¿no? Es lo mismo a todos los efectos que estés a 50 metros como que estés a 50.000 kilómetros, ¿no? Y entonces mucha gente, muchos espectadores de repente se sorprendían, ¿no? Porque de repente se habían creído lo de la distancia. Realmente en la película los personajes cuando hablan, oye, que me he trasladado, ahora me he ido en avión, espera que vuelvo, espero que voy, ahora estoy en el hotel, pues realmente lo que hace el cine, es decir, te lo crees. En todas las películas te lo crees, ¿no? Pero al final es como un poco un bofetón, ¿no? Es decir, bueno, pues te lo crees, pero era como toda película, es decir, es todo falso, ¿no? Y a nivel técnico de rodaje, centrarla toda en un espacio tan reducido, tiene su complejidad también. Bueno, fue una complejidad, sí, a nivel técnico en cuanto que cada una de las secuencias la rodábamos de un tirón, casi como si fuese un estudio de televisión. Es decir, había un problema de sonido, ¿no? Porque tú sabes que en Internet pues hay un retardo del sonido que hace que no coincida los labios con el sonido, ¿no? Entonces este fue un problema porque en cada uno de los sets había, digamos, el que hablaba y el que escuchaba, pero el que escuché, pero como al mismo tiempo se estaba rodando en la otra habitación que el que hablaba estaba al mismo tiempo, había un retardo innecesario. Esto ocasionó una serie de problemas técnicos y se resolvieron de otra manera. Es decir, que en realidad el sonido que se capta no es el real, sino que coge directamente el que está hablando arriba y luego se manipuló un poco posteriormente, ¿no? Quiero decir que esto un poco a lo que llevó es a que los personajes pues se tienen que poner ese del picanillo en el oído, ¿no? Lo cual no es muy corriente. Cuando uno habla por internet, probablemente tienes un micrófono y no tienes por qué estar con tantas historias, ¿no? Y luego, pues Fátima jugó un poco con eso, que hubo un momento en que realmente se equivocó y no se lo puso y el otro no lo oía. Y entonces cuando repetimos la toma, se introdujo, ¿no? Y dijo, no, está muy bien esta historia porque efectivamente puede pasar eso, que realmente tú te crees que te están escuchando y como no tienes colocado el micro, pues bueno, no te escuchan, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que son realmente sobre todo los actores, que me gustaría que hablasen un poco del tema porque fue toda una experiencia para ellos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con ¿no? Fátima. Con Fátima, que es todo un personaje en la película que nos hace reír y, bueno, y también reflexionar mucho. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, conectando con lo que dice Josep, para mí en ese sentido fue un poco especial. Bueno, me imagino que también para todos ellos, pero no sé si, Germán, tú tenías al equipo contigo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estaba en una habitación totalmente aislada
a mí las tomas mías era a través del ordenador, es decir, era real lo que estaba pasando porque era en tiempo real. Y me pasaba una cosa que, acostumbrada siempre a trabajar, que hay una cámara y que no la miras y que olvidas, ¿no? Es decir, olvidas que hay una cámara, ¿no? Porque no vas a mirar a la cámara, ¿no? Y sin embargo, aquí era todo lo contrario, o sea, aquí tenía que mirar a la cámara, o en este caso al personaje, ¿no? A Luis, ¿no? A mi compañero, a través de la webcam, a través de la cámara del portátil, ¿no? Y entonces era curioso porque no te voy a decir que es que yo pensara que estuviera en Roma, pero que sí que había momentos en que yo, cuando incluso tenía la escena de un poco, cuando estaba media piripi, ¿no? Así un poquito borrachilla y tal, pues realmente estaba sola y casi que me lo creía, o sea, me ayudó muchísimo, ¿no? El sentirme así, ¿no? Aislada, ¿no? Fuera de tener un set de rodaje, de tener a todo el equipo alrededor, y ya te digo que me ayudaba muchísimo, ¿no? Era una experiencia, la verdad, típica, ¿no? Digo, atípica, ¿no? En ese sentido. Luego mi personaje, yo viendo hoy la película otra vez, yo he llegado a la conclusión de que Julia no está muy bien de la cabeza. Yo he llegado a la conclusión, digo, pero bueno, hay cosas que realmente te vuelven a sorprender, ¿no? Y he reflexionado, he visto otra vez la relación de Germán y con Alicia, ¿no? La verdad que yo creo que me la tengo que ver varias veces para intentar descubrir muchísimas más cosas que están ahí en el fondo de la película, ¿no? Hay otra cosa que me llama la atención, que es cómo Josep ha hecho una película con 4 personajes sentados prácticamente, no sentados, muchas veces de pie, moviéndose, en una silla, en un cubículo, delante de un ordenador, ¿no? Es decir, teniendo enfrente una ventana, ¿no? Teniendo una ventana en la que hay otra persona que físicamente no está, porque es virtual, ¿no? Y cómo se pueden contar tantas cosas, ¿no? Siempre pensamos que el cine es acción, ¿no? Acción en el sentido de movimiento, como, que esto puede resultar aburrido, ¿no? Pero cómo estar ahí, estar quieto delante del ordenador, empiezan a aparecer muchísimas cosas. Empiezan a aparecer cosas en la pareja que a lo mejor no aparecen cuando estás en casa, ¿no? Y también empiezan a desvelarse cosas o a esconderse cosas, ¿no? Muchas veces cuando dice Alicia, no te reconozco, ¿no? Te veo, pero no te reconozco, ¿no? Bueno, no voy yo a tener el micrófono para mí sola. A mí me llama la atención, él decía que es una película de texto, ¿no? Mucho texto, la palabra es muy importante, pero el gesto también, ¿no? Lo que decías, cuando desconectan el ordenador, la cara que se les pone es todo, bueno, es muy importante en el guión también, ¿no? Hay algo que me gusta muchísimo, y eso lo había dicho Josep, pocos momentos, porque son pocos, porque realmente siempre están hablando, pero hay determinados momentos en que hay un silencio y ellos están trabajando o están escribiendo, no sé, o están la otra que está dándose la crema en los pies y tal, o ellos que están un poco pensativos, ¿no? Entonces, esos momentos de silencio en el que está la persona en el ordenador, están conectados o incluso desconectados, cuando está Alicia muchas veces, que a mí me llega muchísimo, ¿sabes? Me gustan mucho en la película esos silencios, ¿sabes? Que se comunican bastante. Sí. Pues muy Bueno, bien. yo paso a Germán, que diga algo, Bueno, Germán, cuéntanos tu experiencia. Pues el hecho de rodar así este tema del chat, creo que para los actores, por lo menos para mí, resultó más fácil que un rodaje normal, por el simple hecho de que tienes una actividad que hacer y que hacerla realmente, porque estás hablando realmente por chat con la otra persona, aunque la otra persona esté en la habitación de al lado, ¿no? Pero esto, preocuparte del ordenador, del sonido, empiezas a jugar con lo que tienes al lado, igual que haces en casa, hace que, bueno, que la cosa sea más natural y más rápida. De hecho, hubo muchas escenas que yo pensaba que las habíamos hecho para probar y yo pensando, bueno, aquí he fallado, tengo que hacer esto más tal, no sé qué. Y de repente dice, bueno, siguiente escena, ya está, hala. Y entonces te sorprende, ¿no? Y quería resaltar una cosa también, que bueno, el trabajar así podemos pensar que se puede llegar a hacer una película en la que realmente un actor esté en Roma
el otro en Berlín, el otro en Dakar, y en ningún momento coinciden en el tiempo, o sea, se puede hacer una película a distancia, ¿no? Y esto me parece una cosa bastante interesante. Hubo, según tengo entendido, digamos, participación de los actores también con el director, colaboración en el guión y ¿o cómo fue? Bueno, sí, antes de empezar a rodar, pues nos sentamos, revisamos el guión y algunos sugerimos algunas cosas, ¿no? Pero bueno. Josep incorporaba a veces, no, el guión es el guión, ¿no? Pero Josep, a la vez que hacíamos algunos ensayos o algunas aportaciones, o a veces incorporaba cosas que surgían de espontáneo, ¿no? Que casi tú ni te dabas cuenta, ¿no? Como actor, es decir, porque estás buscando en el personaje, buscando en la situación, y a veces se incorporaban pues pequeñas cosas, ¿no? Que a lo mejor estaban insinuadas en el guión y a lo mejor un poquito, pero prácticamente algunas cosillas nuestras. ¿Cómo surgió el guión, Josep? Y supongo que te habrás planteado el riesgo que corrías al hacer esta película, ¿no? Bueno, un rodaje yo creo que siempre tienes un riesgo, ¿no? La verdad que hasta que no la tuvimos montada y la empezamos a poner, no sabíamos cómo iba a funcionar. Yo creo que pasa con casi todas las películas, pero cuando tú te arriesgas con un sistema de ese tipo, pues todavía más, ¿no? Sobre todo además porque es una película, digamos, argumentalmente bastante compleja, porque claro, la relación que hay entre una pareja y la otra, pues no acabas de descubrirla hasta casi al final y estás un poco como bastante intrigado. Incluso dejábamos un poco pistas falsas como para pensar que a lo mejor pues una de las parejas era parte de la historia que estaba contando, que estaba escribiendo el otro. Yo no sé si alguien realmente lo pensó en algún momento, ¿no? Pero esta era un poco la idea, ¿no? Es decir, no marcar demasiado las cartas y irlo dejando fluir y el espectador un poco haciéndose como hipótesis de, bueno, ¿y aquí qué pasa y tal, ¿no? Hasta que, bueno, hay esa coincidencia con que unos y otros han estado en un restaurante libanés, con un plano que se repite en el casi al principio del pico y otro al final, que es el dulce libanés típico, con un plano muy cerrado que rompe con todo lo demás. Es un poco como ese subrayado que dice, bueno, fíjense aquí, ¿no? Y bueno, un poco de... Y en cuanto a lo de los actores, efectivamente, claro, ellos no tenían experiencia de hablar con webcam. O sea, nosotros sí, en casa, Lali y yo, pues tenemos una hija en Washington y llevábamos un año pues hablando con ella, con lo cual habíamos pasado por todas las fases en el momento de las conversaciones a través de la web. En la web hay una primera fase en que empiezas a hacer muchas tonterías, ¿no? Porque te ves al otro, entonces te hace gracia, empiezas a hacer cosillas, haces tonterías, y luego ya al cabo de unos cuantos días pues ya te vas asentando y entonces ya te empiezas a comunicar de otra manera y luego ya tienes una tercera fase donde la otra persona está allí trabajando, haciendo sus cosas y tienes aquello abierto como una hora o dos y no pasa nada. Es como si esos miles de kilómetros que tienes con tu hija que está allí pues se rompiese, ¿no? Y está ahí a tu lado haciendo sus cosas, se va, la vez que se va al fondo a la cocina, luego regresa y se pone a comer y el tiempo es diferente, ¿no? Entonces los actores no tenían esa experiencia y entonces claro, yo decía, primero vamos a pasar, y efectivamente, las primeras veces se ponía a hacer las tonterías de rigor, se rieron mucho, hicieron muchas bromas, y entonces dije, bueno, vamos a pasar porque esta primera fase hay que pasarla, ¿no? Y luego ya, a partir de una primera versión del guión que yo les di, pues yo les decía, bueno, pues ahora léanse un poco y luego improvisen a partir de ahí. Y eso yo lo grababa con una cámara chiquitita que tengo en casa, y a partir de ahí, yo en casa luego me fui viendo lo que ellos habían y efectivamente entonces incorporé muchas cosas que se les ocurrieron a ellos, fui adaptando la manera de hablar de ellos a cosas que tenía escritas o cosas que ellos decían de otra manera que me parecía mucho más interesante como lo tenía escrito y entonces hice una segunda redacción del guión que fue el que, digamos, pongamos el definitivo, ¿no? Incluso en el momento en que, digamos, es el definitivo, pues había siempre también esa libertad de ellos para que realmente fuese espontáneo, que fuese creíble aquello, ¿no? Eso me di cuenta, sobre todo al final, cuando tuvimos que hacer la versión con el subtítulo en inglés, y me di cuenta de que, bueno, menos Germán, que era, yo creo que fue el más aplicado de todos, los demás, o sea, cambiaron de palabras y de frases, lo hicieron todo de otra manera, pero fue algo bárbaro, ¿no? Oye, yo lo que voy a hacer es transmitir 2 o 3 preguntas que hacían oyentes, que tenían que ver con interés, pues, primero, ¿en dónde ver la película? Hoy la verdad es que ha estado lloviendo aquí con eso de
de la alerta naranja y no sé qué, y bueno, he estado, no sé si, la verdad es que he estado en el estudio central y no he visto, pero me imagino que una veintena de personas. Cuéntanos un poco dónde se podría ver. ¿Hay facilidades para que recorra el archipiélago esta película y salte fuera? Sí, vamos a ver, esta es mi intención, ¿no? Es decir, es una cosa que yo un poco voy bueno, criticando. Es decir, aquí ahora mismo se están haciendo dos maneras de hacer películas en Canarias. Una, digamos, bajo el patrocinio de Canarias Cultura en Red y otra de una manera absolutamente independiente, ¿no? Entonces, aquellas películas que digamos, promociona y subvenciona Canarias Cultura en Red, no solamente pone un dinero para esa producción, después de pasar, evidentemente, por un comité que selecciona, evidentemente, todos los proyectos que se presentan. Entonces, una vez realizados estos trabajos, entonces la propia Canarias Cultura en Red, y me parece que hace muy bien, lo promociona fuera. Es decir, las películas, por ejemplo, del año pasado, que vamos, de la convocatoria de 2008, que se realizaron durante el 2009 o el 2009 se terminaron, pues han estado circulando, es decir, se han estrenado aquí en Las Palmas, en todas las islas, se han llevado a Madrid, han ido a Berlín, han ido en San Sebastián, se han presentado en un montón. Ha habido una de Aaron Meleán que ganó incluso un premio en un festival en el Cairo, y la gente Digital 104 con su película también ganó otro festival en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Cual me parece estupendo, ¿no? Y luego hay otro tipo de cine, por ejemplo, digo, yo he hecho un largometraje al erario público, no le ha costado un duro, y bueno, como no es una cosa de ellos, no lo han puesto, pues entonces me tengo que arreglar yo para empezar a hacer esa distribución. Entonces, de tal manera que entonces el TEA, pues dijeron, pues enseguida que supieron que yo tenía esa película, pues la quisieron estrenar. Bueno, cerrado el Víctor, evidentemente ya no queda nada más donde poder hacerlo. Y luego, pues ustedes aquí en San Borondón, parece muy bien, perfecto. La semana que viene tenemos una sesión en la universidad, en la clase de Fernando Gabriel Martín, parece que el edificio departamental de Geografía e Historia. Esto será el martes a las 12 de la mañana. Es para alumnos, pero también puede infiltrarse alguien para ver la película, que no ocurre nada, ¿no? Que es en la tercera planta donde tienen la sala de audiovisuales. Y luego también estoy en conversaciones con María Calimano en la Filmoteca Canaria para ver si me lo pueden estrenar en Las Palmas, en el SICA, por ejemplo, que es un lugar que me parece que está estupendo, y luego incluso en Madrid. O sea, que luego me parecería estupendo. Si luego en las demás islas pues también se pudiese llegar a la película, pues me parecería también estupendo. Y luego pues aquí, pues no lo sé, el Paraninfo creo que ya lo han abierto y han dicho que hay proyectores estupendos y sería un buen local para ponerla en la laguna. En el Ateneo de la Laguna es otro sitio que se puede poner. Hemos estado en conversaciones en Tegueste también, que tienen un local estupendo para ponerla. Y bueno, yo creo que es una película que puede llegar al público. Es decir, que... Oye, Josep, me pones a huevo la otra pregunta que traía, ¿no? Es que resulta que acabas de describir las ayudas. Entonces resulta que tú no has tenido ayuda para esta película con el larguísimo currículum que tiene. Y una de las oyentes preguntaba también, porque ha salido estos días, bueno, hace ya yo creo que 15 días, un artículo, no me acuerdo cómo se llama, un señor de California, o algo así, Sí, ¿no? ¿No? Y preguntaba, bueno, de por qué se daban, digamos, las ayudas muy localizadas. Parece que hay algunas personas, algún grupo al que se le da de una manera preferencial. Y bueno, respondió Alberto Prieto rápido, ahora ha vuelto a escribir la primera pregunta sería, ¿por qué la tuya no tiene ayuda? ¿Por qué no la presentaste o porque la desecharon? No, bueno, no, la verdad que no la presenté, porque yo considero que algunas de las cosas que yo hago, creo que no pasaría en ningún comité de ningún tipo, ¿no? No lo sé, o sea, tengo yo una idea de que hay un tipo de cine que es el que ahora mismo está ganando en todos los festivales, que es un poco el cine que se lleva, que es un cine un poco más narrativo, aunque esta película es absolutamente narrativa, pero bueno, esta película de todas maneras, bueno, no es un cortometraje, es decir, aunque también podía presentarme para largometraje. El problema que hay en la presentación de las ayudas es que evidentemente es una coproducción. Es decir, ellos te dan un 30% y luego tienes que buscarte el otro 70%. Pero en este caso estaba a huevo, ¿no? Porque tú has puesto el 100% o ustedes han puesto el 100%. No, sí, claro, y encima le ayudan con el 30%. Bueno, pero ellos lo que quieren es crear industria. Entonces quieren un aparato así como muy importante y decir, esa película me va a costar a mí, yo qué sé, 100.000 euros. Con lo cual es decir, te doy 30.000 y yo tengo que buscarme 70.000 euros. Y digo, ¿de dónde saco yo 70.000 euros? ¿Entiendes? O sea, se me hace cuesta arriba. Esto como las unidades
Lo de he vivido. actuación en urbanismo, ¿no? Lo digo porque parece un contrasentido, ¿no? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué se hace esto? Dice, para crear industria. ¿Están tomándonos el pelo o qué? Lo digo, ¿tú crees realmente en serio que están intentando crear industria o saben crear industria? Lo digo porque, y esto lo digo yo, no lo estoy diciendo yo sé ni nadie de los de aquí. Es decir, yo cuando veo una ignorante como Dulce Serás todavía diciendo disparates, ¿no? Que ha destrozado todo el tema cultural canario de una manera manifiesta, ¿no? A todos los niveles, simplemente privilegiando, por ejemplo, en editores, pues editoriales de amigos y amigas que tiran tiraditas de 300 ejemplares, que encima esos libros van, efectivamente, los presentan hasta en el extranjero, y yo me quedo descojonado porque no hay quien los localice ni los vea en las librerías canarias. No, lo que te pregunto, no sé si es incómoda la pregunta, es un análisis de realmente lo que se está haciendo para que haya un cine canario. No estoy hablando de temáticas canarias, sino un cine serio y no, vamos, vacilonadas de estas las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Canarias con las ignorantes que han ido pasando por la dirección. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto hay que verlo un poco en cuanto a resultados y un poco a comparar un poco lo que está pasando ahora respecto a lo que había hace 8 o 10 años. Hace 8 o 10 años que no había ningún tipo de ayuda, cada uno hacía lo que podía. Y ahora, bueno, pues uno evidentemente pues puede, y evidentemente, o sea, hay unas comisiones que tratan de ser lo más objetivas posibles. Lo que pasa es que hasta hace un año resulta que había una de las asociaciones de productoras que tenían voz y voto, tenían una persona que estaba allí y podía votar, digamos, defendiendo los intereses de su grupo. Entonces, claro, era un grupo poderoso, es decir, poderoso, dentro de lo que es la ¿Qué grupo es? infraestructura Por de lo que hay por saberlo, aquí. porque la gente, los oyentes, nos vayamos familiarizando. ¿Qué grupo es este No, no, poderoso? es una reunión de varias productoras, o sea, Ah. son 10 o 15 productoras, que además me parece muy bien, es decir, las productoras un poco para defender los intereses, dijeron, vamos a reunirnos para un poco defender lo que estamos haciendo. Claro, ¿qué pasa? Que se reúnen unas cuantas productoras, no todas, otros se quedan al margen. Luego, posteriormente, se creó una segunda asociación de productoras, y entonces un poco las críticas han surgido de la segunda reunión de productoras contra la primera porque se llevaba todos los gatos al agua. Porque efectivamente, cuando tú te reúnes y haces una asociación, pues evidentemente pues defiendes mejor tus intereses. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, al final, cuando miras un poco a quién han dado que tampoco, porque uno tampoco dice exactamente de quién habla, es decir, de alguien que luego le dieron un dinero, pero luego lo rechazó y luego continuó con ese largometraje, porque claro, la realidad también es esa, es decir, ¿dónde buscas los miles de euros que te faltan? O sea, me parece una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Es decir, todavía lo de los cortos vale, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco en el razonamiento que yo te estaba dando, ¿qué es lo que ahora eso se ha corregido, por otro lado? Es decir, la presión del segundo grupo de productoras o de los grupos más independientes, pues han dicho, oiga, señores, o sea, eso no puede seguir así. Con lo cual ahora ya no hay ningún representante, ninguna productora, sino que será un comité de gente, algunos que son gente de fuera, otros no sé qué, intentando ser lo más objetivo posible. Yo, de todas maneras, evidentemente, cualquier tipo de decisión en cuanto a decidir qué proyectos se colabora y en cuáles no, es una cosa muy subjetiva. Es decir, siempre habrá alguien que puede criticar el resultado de lo que se vaya a hacer. Porque, claro, también es verdad que una cosa es la presentación del proyecto de un guión, y de un guión puede pensarse que es un guión absolutamente inviable, pueden pensar ellos, y a lo mejor resulta que ese guión al final acaba siendo una obra maestra. Y por otro lado, un guión que sobre el papel parece una cosa magnífica y además está muy bien presentado, con unas fotocopias magníficas, todo muy bien razonado, luego cuando se lleva a la práctica resulta que queda una porquería de película. Esto también puede ocurrir, con lo cual también es muy difícil calibrar un poco y tomar. Yo no me gustaría estar en la piel de nadie tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Luego, vamos a ver, a lo que te decía, objetivamente, la calidad de las películas que se pueden haber hecho en los últimos 2 años respecto a lo que se hacía antes. Pues bueno, antes te lo comentaba, es decir, hay una serie de películas que han sido aceptadas en centenares, pero muchísimo, cada día a través del Facebook me están llegando, oye, que estamos ahora en Alcalá de Henares, ahora estamos en Salamanca, y ahora vamos a no sé dónde, y ahora vamos a Berlín. O sea, me parece, y la calidad, efectivamente, como además es lo que ellos, digamos, lo que valoran también en el proyecto es que haya dinero, un dinero un poco, claro, quiere hacer un buen producto para presentarlo hacia afuera. Evidentemente esto es un escaparate de Canarias hacia afuera. O sea, esto no hay que olvidarse, ¿no? Y puedes un poco jugar. A lo mejor puedes decir,
puedes pensar, oye, es que ahora este está como defendiendo Canarias Cultura Red porque ahora mismo tengo un proyecto que finalmente yo me presenté, dice, bueno, pues voy a decidirme, me voy a presentar a ver qué pasa, y nos lo aceptaron, ¿no? Entonces hemos rodado con ese problema, es decir, que nos han dado un porcentaje y luego dice, búscate la vida. ¿Qué ha ocurrido? Que nos ha caído el año de la sequedad absoluta de presupuestos, con lo cual al final tuvimos que hacer una especie de truco, que decir, bueno, pues cada uno, digamos, firma como que en vez de cobrar, lo que hace es que pone tu trabajo en la película, y el día que esa película, totalmente improbable, de beneficios, pues entonces yo cobraré un porcentaje sobre estos beneficios, ¿no? Bueno. Pues no, el tema, yo te agradezco mucho que digas eso así, porque lo que se hace permanentemente en esta jungla rarísima, ¿no? Donde efectivamente, sin existir mercado, mira qué curioso, se hacen las cosas para afuera, pero y para adentro, porque claro, lo lógico es que el gobierno de Canarias esté interesado en que se hagan cosas, productos para adentro, que se vean un mogollón dentro y también se proyecten fuera, ¿de acuerdo? Pero que se hagan cosas que sepamos, lo que tú has descrito, la verdad que es una pieza maestra. Pues, a ver, fíjate tú, ahora te cuesta más, o sea, te costó menos hacer la película a lo mejor que intentar que la vean grupos de gente, o sea, porque encima, como no hay promoción por parte ni demasiada de los medios de comunicación, ni de los propios, el gobierno canario, que debería decir, coño, este no nos ha costado nada, pues yo voy a invertir en que esto se vea. Pues leche pachanga. O sea, esto aparenta un paripé. Entonces, yo lo que te preguntaría por tu experiencia es qué habría que hacer realmente. ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Y lo digo porque te recuerdo de Yaiza Borges, todo aquel trabajo ingente de mantener una sala para que se viera bien, buen cine de fuera y de todos lados. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y sí, para superar esta etapa, esta etapa absolutamente, vamos a decirlo, surrealista, un poco gilipollas, diría yo, esta etapa fantasma, ¿no? De fantasmada. Una etapa, sí, está tiene una contradicción de base, que consiste en que en estos últimos años se están haciendo, pero vamos, una cantidad de películas que no te lo puedes creer. Sí, ¿y de dónde salieron? Porque No, pero espera. Hablas de productores y yo digo, ¿y dónde estaban? Que no las veía yo antes. ¿Dónde estaban? No, pero es que ahora mismo... Mira, yo el otro día, mira, perdón, nada más que por ser yo el que pongo, digamos, me quiero retratar, porque no quiero meterte el dedo en tal ni nada, y mucho menos. Además, tú siempre has hablado con total claridad. Yo el otro día fui a una reunión que nos invitaron, que están teniendo para un plan estratégico de Canarias y tal. Había un señor que trabaja en un equipo en Tegueste, que seguro que lo harán muy bien los dibujitos animados que hacen y las cositas de dibujo animado, y lo harán muy bien. Pero no sé si lo veremos aquí, porque hablaban, no, la industria cultural, sí, la industria cultural es importante, pero bueno, pero el cine en Canarias, es decir, el cine en Canarias, para que se vea en Canarias, se consuma masivamente, pues la película tuya debería ser en la televisión canaria, coño, porque no tiene un espacio en la televisión canaria, pero ni en la televisión canaria, ni en las televisiones locales, ni en la leche, ¿no? Entonces esto es un paripé, vamos, absolutamente increíble. Si al final resulta que las ayudas del gobierno canario van a ser simplemente para construir unas cosas como lo que pasa con las editoriales. Yo me deshuevo todo cuando veo tal editorial, que insisto, con todos los respetos, ya me gustaría que vendieran miles y miles de libros, no lo estoy diciendo con ningún afán negativo, sino bueno, que es una fantasmada que en Guadalajara se van a vender fuera de aquí no sé qué libros. Leía yo en una columna ayer de un periódico, pero ¿qué me va a decir que esta editorial, no voy a decir los nombres de esta editorial o la otra, pero si no está en sus libros en Canarias, hombre, ¿por qué no? O sea, pero ¿qué paripé es este? Nada más que una fantasmada de un tejido para que algunos pues vivan de esto, pero que en definitiva que consolida desde el punto de vista del pueblo canario en este caso, ¿no? ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Sí, perfectamente. Pues cuéntalo, ¿qué opinas? No, vamos a ver, es lo que te estaba contando, es decir, efectivamente ahora hay montones de películas, o sea, es que ahora mismo no hace falta tampoco montar una productora, hay gente que se inventa una productora, es decir, porque con tener un buen ordenador en casa y una buena cámara, que ahora son muy baratas y en el instituto digital, pues tú puedes hacer pues tu película. Y bueno, y no veas las cosas que yo estoy viendo que se están haciendo. Es decir, hay un amiguete y tal que hace películas de una hora. Hizo una película de ciencia ficción donde un platillo volante aterrizaba en el Teide con una serie de gente allí, bueno, con efectos especiales. Y ahora acaba de terminar una que todavía no se ha estrenado, pero he visto ya trocitos porque esto a través ya en YouTube y tal, todo el mundo ya se anuncia. Y entonces está ambientada en la época de Jesucristo. Y pues salen, pues yo qué sé, saben los romanos a caballo, y pues, una cosa que no, o sea, es alucinante. Y que al final también hay toda una especie de versión también extraterrestre, no sé, o sea, de repente hay unos efectos especiales al final y no sé qué, una especie de fin del mundo, pero decir, bueno, y esto está hecho
sin presupuesto, está hecho simplemente porque bueno, primero, hay una tecnología, digamos, que permite hacer una serie de efectos a través del ordenador, y luego hay una gente que tiene una capacidad de enrollarse a cantidad de amigos, ¿no? Y que los reúne a todos y dice, esto va a ser un éxito, y todo el mundo y va a hacer una película de romanos, ¿no? Entonces, se hace un montón. Bueno, hoy mismo en La Orotava se está estrenando también un corto, ¿no? De una gente que lo han rodado allí, ¿no? Es decir, que hay coincidencia incluso de estrenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas películas? Bueno, yo siempre cuando tengo una película voy a la Filmoteca y digo, toma, aquí tienes una copia de mi película. Yo creo que la gente todavía no lo tiene esta, porque claro, dice, ¿y qué hace la Filmoteca con todo este material? Bueno, pues si viene alguien de fuera para hacer un estudio sobre el cine canario, pues allí estará todo. Y habrá un catálogo, porque tampoco existe un catálogo de las películas que se están haciendo cada año. O sea, hay un catálogo de las películas que se van pasando por todas partes, lo viendo, pero al año siguiente vienen otras, y luego otras. Bueno, ¿dónde se almacenan esas películas? Es como películas de hacer y tirar a la basura, ¿no? Porque luego no desaparecen. O sea, no sé, como si no les diese a nadie importancia. Entonces, tú preguntas, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, por un lado, pues crear unos canales de distribución que no existen. Involucrar a las televisiones. Pero claro, las televisiones locales dicen, sí, yo te pongo una película. Dice, búscate tú tu anunciante. Bueno, a lo mejor hay que buscarse anunciantes. No lo sé. O sea, a lo mejor es esto, ¿no? Pero claro, sí, te lo pones y te dan las gracias porque le cubres 20 minutos o una hora de programa. Hay un programa en Antena 3 sobre cine canario, donde ponen cortos y hay entrevistas una vez a la semana. Creo que en Las Palmas también hay una local que también está haciendo algo parecido. Luego, la televisión canaria efectivamente pone todas las películas estas, digamos, de Canarias Cultura en Red. Bueno, las pone luego a las 12 de la noche, pero esto ya estamos acostumbrados porque en la época del cine canario, de la televisión española en Canarias, ¿te acuerdas? De los años 80, cuando hizo lo de cine canario, pues también nos ponían las películas a las 12:30 de la noche. Y Vaya, por ejemplo, se proyectaba y luego un montón de gente que la había visto. Increíble, se veía hacía horas que estaba durmiendo, ¿no? Entonces, por un lado, crear unos canales de distribución para que esto se vea, para que circule, pero canales, quiero decir, que no te lo tengas que inventar cada vez que tú quieras promocionar una película, sino que hoy va aquí, mañana se coge este conjunto de películas que se van al Hierro, del Hierro pasan a otro sitio, de ahí, es decir, un canal, es decir, con un circuito que vaya circulando por todos lados, ¿no? Con un público que vaya a ver esto. Y luego, por otro lado, también que haya un poco de compensación económica. Porque también, vale, muy bien, haces la película sin dinero, te la ponen sin dinero, las televisiones locales te la ponen que no te dan nada. Imagínate que ya existe, imaginémonos, ¿no? Hagamos ciencia ficción de que ya existen estos canales de distribución y tampoco te dan dinero. Y entonces, ¿cómo haces la siguiente película? O sea, eso voy, ¿no? Oye, la verdad es que el tema está claro, ¿no? Y tendremos que profundizar otro día. Pero hablemos de cine canario. Te dejo esas dos palabras ahí. Cine canario. Bueno, ahora se dice cine en Canarias. Lo que pasa es que cuando por ejemplo, imaginemos el Foro Canario, donde se presentan obras, y dicen, bueno, ¿qué se considera como canario? Entonces, películas rodadas en Canarias. Podría haber sido realizada por cualquiera, pero bueno, películas rodadas en Canarias. O películas rodadas por canarios, pues que uno que vive en California, otro que vive en Rusia, otro que vive, ¿no? Humo, por ejemplo, pues hizo una película, un thriller, hace un thriller político a la americana, ¿no? Y también, no sé dónde se sacó el dinero. Pero bueno, lo empezó como proyecto, creo que tuvo una ayudita por algún lado y luego consiguió hacer una película en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también entra, digamos, como muestra de cine canario, evidentemente, ¿no? Y cine canario me refiero... Cine de contenidos o de que temática. Cuente, digamos, de alguna manera, con toda la amplitud de la temática, pero que permita conocer la realidad canaria y que no sea documentales nada más, Claro. sino que tenga que ver, no sé, yo hasta... Recuerdo la película de Benito Zambrano, no sé, hay montones de películas que uno las ve y dice, coño, está transparentando realidades sociales y demás. Lo digo porque si no parece que lo que está el gobierno canario es facilitando meritoriajes para que alguno se enchufe a lo mejor en no sé qué, por fuera, por allá o por acá, y o sea, al final no, hombre, me parece que no es la función de cultura cineasta, del gobierno canario. Bueno, eso todo se puede discutir, evidentemente. Yo creo que, bueno, toda la gente joven esta que está, evidentemente, haciendo su película, y sobre todo si ya Canarias Cultural Red se la subvenciona, no sé qué, está claro, es decir, que todos lo que quieren es pasarse al largo. Todos cuando en las entrevistas dicen, estoy preparando un largo. Y luego, pues sí, también tú puedes presentar proyectos para largos. Y entonces hay
También un montón de cursos que no se hacían antes, digamos, de preparación a la gente para poder elaborar un guión. Se están haciendo, el TEA está organizando con la Escuela de San Antonio de Baños unos cursos que me parece que me han dicho que son estupendos de profesiones para poder decir, todo un poco encaminado a esa especie de industria. Es decir, que bueno, también aquí la cultura o el cine siempre se ha considerado también, aparte de arte, industria, ¿no? A lo que ibas al tema de contenidos. Yo lo que tengo que decirte es un poco que la gente de ahora, en general, yo creo que más del 80% de las cosas que se hacen son películas de género. Es decir, pueden hacer una película de zombies, o pueden hacer una película de ciencia ficción, o hacer una película que bueno, porque están rodadas aquí, se verán paisajes aquí. Pero que esa problemática, digamos, social de la que tú hablabas, de momento, en el cine, digamos, de ficción, te puedo decir que hay muy poca cosa. Pero debería de haber, ¿no? El gobierno canario no debería develar. No, y sin entrar en cosas raras de especificidades totales, yo creo que tendríamos, bueno, por lo mismo que no estamos teniendo un idioma a nivel de todo el mundo, el esperanto no se está recuperando, hay gente que sigue hablando inglés, otro francés, otro castellano y otro tal, y porque la diferencia enriquece la cultura del mundo, y en ese sentido, pues también la realidad de Canarias debe de conocerse, que permanezca en la historia, que montones de cosas. Si al final es simplemente las paridas mentales de algún pibito, es que mira, por pasar a otra dimensión, pero que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace años nos venía algún poeta y nos presentaba un original que se le veía algún detallito. Entonces yo me acuerdo que le decíamos a lo mejor, mira, ¿por qué no lees, digamos, a Pedro García Cabrera? ¿Tú has leído a Pedro García Cabrera? ¿O has leído a Pedro Lescano? ¿Has visto? No, yo no leo estas porque me pueden influir. Y entonces yo digo, a mí me da la impresión de eso del 80% que tú me dices, paridas, ejercicios, fantasmaditas de chiquitos, que está bien como un entretenimiento, como quien hace un tallercito y una cosa, y como si en la universidad se le puede encargar una cosita que hacer, pero eso tiene poco que ver con la identidad del pueblo, y no estoy hablando de sectarismo, identidad en el sentido guanchista y tal, en absoluto, tú sabes que no es desde luego la política ni la visión que tenemos en esta casa, ¿no? Sí. Pero sí, desde luego, lo que está claro es que Canarias existe, y tenemos nuestra pequeña historia que creemos que hay que mantener y que hay que proyectar y aportar cosas a la cultura del mundo. ¿Quién decía? Me acuerdo que era Koichiro, aquel hablaba de que cuando desaparece una pequeña cultura, digamos, desaparece una parte importante de las culturas del mundo, hay que cuidar todas estas cosas. Entonces el gobierno canario tendría que poner algo en hacer esto. Está desapareciendo. Mira, yo empiezo a ver últimamente yo me tengo que leer pues prácticamente todos los prácticamente y sin prácticamente, además el público, el país y el mundo todos los días, ¿no? Y entonces voy a las páginas de cultura y digo, coño, es que cada vez estoy viendo menos de cultura, vamos a llamarlo cultura canaria, pero una visión muy amplia de lo que es cultura canaria, ¿eh? No estoy hablando de cultura canaria estrecha, ¿no? Es que hasta los grupitos canarios que salen ya, nombre anglosajón, lo otro no sé qué, esto es una cosa patética, ¿no? Esto empieza a ser patético, ¿no? Porque debe haber de todo, claro, desde un extremo a otro extremo, pero tendrá que estar esa otra dimensión que yo creo que se está olvidando absolutamente. Es decir, pasa, que te voy a estar contando, pasa un año y no se entrevista, no se ve en un puto periódico una entrevista con gente absolutamente importante, y me refiero de la plástica y de lo que sea, ¿no? No se me sino mariconadas, y perdón por la palabra, que no estamos dándole sexo a la palabra, sino de chorradas, ¿no? ¿Me entiendes? Si cualquier amiguete, es que vuelve a recordarme cuando antes había el típico pintor que cogía, le regalaba al crítico de tal periódico un cartel, uno de los cuadritos y tal, y entonces, oye, la exposición, tal persona, no sé qué, no sé cuánto. Esto empieza a parecer una majadería también de grupitos, no sé, ¿me entienden un pisco lo que quiero decir? Sí, hay que considerar un poco la edad de la gente que está haciendo ahora mismo ese cine que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que anda la cosa entre 15 años y 30 como mucho, ¿no? Entonces responde un poco a las preocupaciones de esta juventud y corresponde también al cine que ellos ven. Y entonces esto un poco, a lo que voy es un poco que no es un problema tampoco de un Estado arriba que vele por lo que se haga y todo ese tipo de cosas, sino un poco de pedagogía o de educación de toda esta gente, es decir, de gente que consume un tipo de producto audiovisual que es el que se impera, que es el que se ve en la televisión, que el que está de moda, y entonces lo que quieren ellos es un poco imitarlo. Porque claro, entonces, si hubiese otro tipo de oferta cultural distinta para estos, es decir, un poco a lo que voy es a la actividad que estuvimos llevando a cabo con las actividades de Cineforum, con los chicos aquí,
tanto aquí como en Las Palmas, bueno, y todas las islas, de llevarles pues cinematografías como la iraní o como Israel o como, es decir, cosas un poco que ellos ponerles delante algo que no hubieran accedido a ello de ninguna otra forma, que yo creo que es un poco el objetivo, digamos, de una política cultural seria, ¿no? Es decir, estamos educando a la gente para que luego esta gente, cuando vea, los pibes y tal, en la escuela, vean todo lo que hay, todo lo que se puede hacer, todas las miles de posibilidades, y no solamente el cine que ellos se consume, que es del mainstream, el cine que viene americano, que todo el mundo imita, sino que ya verían otro tipo de cosas y verían que hay muchas cinematografías que hacen realmente películas baratas, que se preocupan de la gente que vive en sus países, de la manera en que viven. O sea, por ejemplo, no sé, hay un director filipino que se llama Brillante Mendoza, que lleva como 7 o 8 películas hechas, hace una y media cada año, que es alucinante, se hace un cine brutal. Ese señor no se le ha estrenado ninguna película en España, no se le ha visto ninguna película aquí, y hace un cine, digamos, apegado realmente a la realidad, a la pobreza, a las contradicciones en Filipinas, pero de manera absolutamente brutal. Hace cine de ficción, hace melodramas, hace, bueno, bárbaro, bárbaro. Y entonces, bueno, en el Festival de Las Palmas hace 2 años, pues una de las películas de este filipino, Foster Child, se lo pasamos a los chicos. Y bueno, se quedaron diciendo, ¿esto qué es? Es decir, alucinaron. ¿Entiendes? Es decir, a partir de ahí, imagínate, esta gente, cuando estos van a un cursillo, a un curso de cine, pues a lo mejor ya no querrán imitar a Tarantino. Lo que querrán es decir, no, yo quiero hacer una cosa parecida, pero aquí. Es decir, porque aquí también hay una serie de cuestiones, de contradicciones, no sé qué, porque tenemos un futuro que no sabe muy bien qué va a pasar, porque va a haber un cambio climático, porque el turismo a lo mejor se nos va a Alemania, porque en Alemania era más salud que aquí, etcétera, etcétera, y aquí nadie está, digamos, pensando en este tipo de cosas. Y puedes hacer hasta una de ciencia ficción con ese tema, que se lo estoy brindando ahora a los que me escuchen, ¿no? Es decir, creo que es un problema que parte, digamos, de educación, no tanto en cultura, ¿no? Bueno, parte también, aunque tú no lo digas, lo digo yo, de la talla de los responsables culturales. Y no estoy intentando hacer ninguna crítica fácil, es que realmente es la preocupación que yo creo que tenemos todos. Una sociedad que mayoritariamente está siendo descerebrada de forma masiva a través de los medios de comunicación, ofreciendo cultura basura, ¿no? Entonces, al final, es lo que tú dices. Yo recuerdo, pero estoy hablando a lo mejor hace 18 años, nos trajeron un libro de cine, como para enseñar cine, y las películas que ponían no eran malas adrede, sino malas por eso que tú dices, porque al señor le gustaría el cine, lo que veía en las películas, digamos, de moda y tal, y pretendía publicar ese libro, que era un auténtico adefesio, ¿no? ¿Cómo será la sociedad? ¿Cómo será la sociedad si ahora la sociedad está descerebrada masivamente? ¿Cómo será la sociedad dirigida? Bueno, ahora mismo está siendo dirigida por una cantidad de cerebrados que te cambia, ya lo he dicho, y sin ánimo de criticar a dulce será, si simplemente la pobre, pues así, igual mogollón de gente, ¿no? Que son unos troncos, y Paulino Rivera es un tronco hecho y derecho, yo sería incapaz de estar un cuarto de hora hablando con él, es un tronco hecho y derecho, entonces tenemos nada más que tronquerío dirigiendo, ¿no? O sea, ya de por sí, imagínate la situación. ¿Cómo será la sociedad de los hijos de los descerebrados, ¿no? O sea, ¿cómo será esta sociedad? Entonces, tú lo acabas de decir, yo me encanta mucho haberte escuchado esto del filipino, ¿eso? ¿Por qué no se ponen unos responsables culturales realmente preparados, que tengan visión, proyección de futuro, para hacer esas cosas que tú acabas de decir perfectamente con el caso de Mendoza? Pues ese es el tema, ¿no? Que o paramos esto, o yo, coño, sé quién será el próximo responsable de tal. Será, ahora por ejemplo, yo digo, yo estoy esperando todavía la posibilidad de que José Rodríguez Ramírez, el tronco este del periódico El Día, ¿me entiendes? Además, bueno, perdón, que siempre digo subnormal, me corrige una oyente diciendo que es anormal, que los subnormales bastante gracia tienen con ser subnormales, ¿no? Pues anormales y tal, que pueda ser premio de comunicación. No te extrañes, ya Andrés Chávez el otro año me acuerdo que ¿cómo se la daban a José Rodríguez Ramírez y tal? Entonces estamos viviendo una sociedad que o plantamos cara las minorías que no estamos descerebrados, o qué coño va a pasar. No, de todas maneras, hay una herramienta aquí muy potente que es Internet, es lo que llaman ahora la nube, donde está ahí todas las cosas, ¿no? Y entonces hay, no sé, hay un movimiento ciudadano muy potente, es decir, independientemente de cómo funciona el país, de cuáles son los dirigentes, de lo que ocurre en la cultura, hay una marea en marcha, hay una marea que va a barrerlo todo, es decir, que la realidad virtual va a ser más importante, más radical, más incisiva que todo lo demás. Yo tengo esa esperanza. Bueno, yo también tengo la esperanza, pero creo que es minoritario, desgraciadamente. Mayoritariamente. No creas, no está muy No, es importante, ¿no? Pero si el 10% de una población, el Estado español, 46 millones, un 10%, 4,6 millones, son un huevo de gente. O aquí, yo estoy convencido
que en Canarias hay más gente movilizándose, que tiene la cabeza bien puesta, que la que está dirigiendo, eso está claro, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de organizarnos y no sentirnos todos solos. Pues, jóvenes, yo no sé, Anabel, te devuelvo esto. La verdad es que me he pasado, traje 4 preguntas que habían hecho los oyentes y he hecho muchas de mi cosecha. Bueno, yo creo que vamos a dar por concluido, ¿no?, que ha sido muy interesante, aunque ha ido por otros derroteros, pero tenemos que felicitarles a todos, agradecerles que hayan venido. Bueno, no sé si la productora aquí, que no ha tomado la palabra, no quiere decir nada. Que quiere preguntarme. Sí, bueno, tú eres que te trajiste una película de Ibaya aquí un día, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, me pareció fantástica, un poco pequeña, porque no contó ni la mitad de la historia de la rebelión de los Homeros y todo eso, no lo contó ni la mitad de la historia. Pero me gustaría saber si ese tipo de películas, estos que se llaman nacionalistas aquí en Canarias, si te subvencionarían ese tipo de películas. Un pueblo sin historia, sabemos que es un pueblo condenado a desaparecer. Entonces, bueno, faltarían tantos hechos o tantos dramas que han pasado a través de la historia en Canarias, y sobre todo al principio, en la época de la invasión castellana y normanda y lo que sea. Entonces, ese tipo de películas tampoco las subvencionaría este gobierno. ¿Tendría tú crees, tú te mueves en ese mundo, ¿no? ¿Qué dices tú al respecto? Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, por ejemplo, ahora mismo sé que está, yo no sé en qué estadio de producción se encuentra, pero iban a poner Las espiritistas de Telde, que cuenta realmente pues una gran parte de la historia de Canarias, sobre todo en La Palma, ¿no? Durante varios siglos, desde la época de la conquista, digamos, va pasando por varios siglos y tal. Claro, ese novelón tan impresionante, ¿no?, esta saga de toda aquella familia, pues es muy difícil de pasar al cine, y me imagino que lo que pasarán será pues una pequeña parte de todo este libro, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, quiero decir, es una película que supuestamente se va a hacer, se va a realizar y absolutamente ligada, digamos, a la historia de Canarias, ¿no? Ahora, es una cuestión también depende de las productoras y de los guionistas. O sea, no es una cuestión de ese comité que va a seleccionar no sé qué. Lo que hace falta es que se presenten estos proyectos. Recuerdo cuando se presentó aquí en el Centro de la Cultura un libro que escribió un maestro de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, que se titula Juan Regatón, que Pilar Rey llamó desde La Palma. Se comunicaron con ella y estaba encantadísima de este libro, ¿no? Y ella decía de llevarlo al cine. Insistió mucho en llevarlo al cine. A ver si te lo lees, a ver qué te parece. O se lo leen, que aquí hay muy buenos actores y muy buenos directores. Una gran amistad con Antonio y con Pilar, o sea que... Ya. En Canarias hay una fuente inagotable. Sí, de temas. Aquí hay una fuente inagotable de historias, como hay en Nueva Zelanda, como hay en Filipinas, como hay en la cultura maorí, como hay... Es decir, hay una fuente inagotable, y no significa que las películas tengan que tratar de temas canarios porque sí, sino simplemente hay que observar tu alrededor, tu historia, lo que quieras contar. Puedes hacer, como dice Josep, puedes hacer algo de ir a los géneros si quieres, pero... Es lo que dice, miran un poco hacia afuera, miran la parte comercial un poco, la parte de lo que le está llegando. Sin embargo, aquí pueden salir muchas historias, hay muchísimas historias en el subsuelo, tratadas de la forma que quieras, no todas tienen que ser igual, ¿no? Pero que hay, ya te digo, una fuente inagotable para el que esté oyendo y que quiera dedicarse al cine, o alguien joven o lo que sea, que intente indagar, porque puede descubrir muchísimas cosas y puede ser universal. Sí, cómo no, claro que sí. Porque Canarias ya bastante universal está haciendo, tristemente, por las cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, hasta la próxima.